Vamos a comenzar. Primero que nada, quiero agradecer a mi coordinador, el doctor Moncayo, por su apoyo en la realización de esta sesión bibliográfica y también agradecimiento especial al doctor Ricardo Arturo Zaraco, quien nos apoyó en el análisis estadístico. Vamos a comenzar el artículo. Primero que nada, vamos a hablar de lo que es la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer en general, pues tenemos que 55 millones de personas tienen demencia en todo el mundo. De la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y puede representar entre el 60 al 70% de los casos de las demencias, siendo esta la más frecuente. Y en México, más de 350,000 personas están afectadas por la enfermedad de Alzheimer y mueren por ella anualmente unos 2.030 pacientes. La fisiopatología se basa en las placas de beta-amiloide y en las alteraciones por las proteínas tau, que son las que se encargan en estabilizar los microtúbulos. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer como tal es algo que ha sido todo un reto para las personas, ya que para los clínicos, porque hay diversas formas de realizar estos diagnósticos. El diagnóstico se hace tanto de manera clínica, se puede hacer de manera biológica o se puede hacer en conjunto. Recordar que los biomarcadores se basan en beta-amiloide y las proteínas tau. Existen diversos sitios donde podemos sacar criterios para el diagnóstico de Alzheimer. Entre ellos está el DSM-5, la CIE-10, CIE-11, los criterios de Dubois, los criterios de la NINSADRA, los de el Instituto del Envejecimiento con una asociación de Alzheimer y los internacionales de la IWA número 2. Pues no significa que no voy a volver a tener permisos, pero sí tenemos. Como tal, voy a enfocarme en estos criterios de la NINSADRA, donde algo muy característico es cuando se dividen los pacientes para los criterios en posibles, probables, definitivos, siendo el probable el común que vemos en un paciente donde tiene documentado por pruebas neuropsicológicas alteraciones, dos o más alterados en la cognición, un empeoramiento que es progresivo desde la memoria y otras funciones, y que los inicios de los síntomas están en una edad entre 40 y 90 años. A diferencia de cuando es posible, sí existen cambios en los dominios cognitivos, pero la forma de presentarse pues varía a lo habitual que les acabo de explicar. Puede ser un poco más súbito, la velocidad del deterioro puede ser distinto, y a lo mejor el progreso no es tan marcado, puede ser incluso un poco más rápido. Estas investigaciones nos han llevado a que podemos tener diferentes fases en la enfermedad de Alzheimer o en el entendido de la enfermedad de Alzheimer, donde podemos tener la parte preclínica, una prodrómica y una parte ya hablando como tal de la demencia. Como tal, la preclínica nos lleva a que pueden ser hasta 20 años antes de que incluso puedan presentarse los síntomas. Ya la prodrómica es cuando empiezan esos síntomas y donde es importante hacer una diferencia entre lo que es un envejecimiento normal y lo que es una demencia por Alzheimer. Las quejas de la memoria en general los podemos encontrar en lo preclínico, y eso puede ser parte del envejecimiento normal. Sin embargo, cambia en el continuo cognitivo, ya que en la fase prodrómica, pues sí se hablan de ya síntomas más particulares y donde podemos hablar de un deterioro cognitivo leve. Después en la evolución puede pasar a una demencia, sin embargo, no es algo abrupto. Y ya que hablamos de enfermedad de Alzheimer, recordemos que es algo progresivo y a diferencia de otras causas de demencia, no es tan abrupto. Como tal, también la elevación de los biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer se va viendo a través del tiempo, un aumento en esto. Pero también importante, como les decía en el resumen, el deterioro cognitivo y funcional, pues es el sello distintivo de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, existen otros síntomas, como los síntomas neuropsiquiátricos, que se presentan en el 98% de estos pacientes. Los síntomas neuropsiquiátricos se denominan trastornos de comportamiento, trastornos mentales no cognitivos, y algunos de los ejemplos se los pongo aquí: agitación, delirios, alucinaciones, depresión, alteraciones en el sueño. Como tal, la mayor parte de los estudios demuestran que el más frecuente de estos síntomas es la apatía y el menos frecuente es la euforia. Estos síntomas se asocian sobre todo a una sobrecarga del cuidador, así como supone un factor de riesgo importante en los pacientes con deterioro cognitivo, por ejemplo, en deterioro cognitivo, a que avance a una demencia. En ocasiones estos síntomas son signos preclínicos de la enfermedad de Alzheimer y que muchas veces se nos pasa y vamos viendo uno por uno sin identificar como tal que en el conjunto podrían estar dándonos la clave de que el paciente está teniendo datos de deterioro cognitivo y que probablemente va a pasar a demencia. Tenemos una manera de evaluar lo que es muy habitual que tenemos a la mano, es el inventario cuestionario neuropsiquiátrico de Cummings.
Este proporciona una breve evaluación de la sintomatología neuropsiquiátrica en entorno a la práctica clínica rutinaria. Tiene 12 ítems neuropsiquiátricos y las preguntas se contestan con base en los cambios que ha tenido el paciente a partir de que se identificó que el paciente tiene problemas cognitivos o de memoria. La respuesta es sí o no. Cuando pones no, te brincas a la siguiente pregunta. Cuando pones sí, dentro de la misma pregunta lo que vamos a medir es la gravedad, la frecuencia de los síntomas y la sobrecarga del cuidador. Entre ellos, cuando vemos la frecuencia, la escala va de 1 a 4. 1 es ocasionalmente menos de una vez por semana y 4 es muy frecuente, que puede ser hasta diario. La gravedad va leve, moderada, grave, 1, 2 o 3, y la sobrecarga del cuidador se mide similar a la frecuencia, entre 1 a 4, con las mismas características. En los próximos 2 diapositivas lo que voy a mostrar es 2 estudios distintos, justo del año pasado, del 2022, donde se evaluó, entre otras cosas, la prevalencia y la frecuencia y la gravedad de los síntomas neuropsiquiátricos. En este primer estudio lo podemos encontrar en la revista de Frontiers Neurology y como síntoma neuropsiquiátrico número 1 se encuentra la apatía, en un 78%, siendo la frecuencia número 1 y con una gravedad mayor a la de todos los demás, siendo el último lugar la euforia, con un 15%. Otros síntomas también importantes, la depresión, la ansiedad, cambios en el apetito y agresión, como vemos, también son elevados. Como síntoma más frecuente, ya comenté que es la euforia, y en este segundo artículo, que lo podemos encontrar en el BMG Geriatrics, también del 2022, podemos observar lo antes mencionado, siendo el número 1 apatía, con un 69.8%, y euforia, un 17.1%. Entre otros hallazgos importantes en este estudio, es que los síntomas afectivos son de los más predominantes, sobre todo en las etapas iniciales, a diferencia de los síntomas psicóticos que son más observados en las etapas más avanzadas de la demencia. Se han hecho estudios para tratar los síntomas neuropsiquiátricos en demencia. Por ejemplo, este es uno de ellos muy famoso, que es el CITAT, que es el citalopram for Agitating in Alzheimer's Disease Study, y que fue un ensayo multicéntrico aleatorizado, controlado con placebo doble ciego, de grupo paralelos, que inscribió 186 pacientes, y fue entre 2009 y 2013. Y otro de ellos, por ejemplo, es este de depresión con antidepresivos en los pacientes con demencia, que podemos encontrar en una revisión sistemática de Cochrane del 2018. Entonces, teniendo en cuenta que es algo tan importante, pues sí se han hecho estudios. Estos son algunos ejemplos nada más. Pero, ¿qué ha pasado para los síntomas el síntoma más frecuente, que es la apatía? En general, esto lo vemos tanto en la demencia en general, en otro tipo de demencias, como en la demencia por Alzheimer, siendo el más frecuente. Y hay que reconocer, primero hay que saber cómo diagnosticaron la apatía. Y en estos que yo les pongo de 4 criterios, es un consenso que se hizo en Europa en el 2018 para la definición de la apatía. Entre ellos, la A es la reducción de la cuantitativa de la actividad dirigida a un objetivo en comparación con el nivel de funcionamiento previo del paciente. B, los síntomas pueden persistir durante al menos 4 semanas y afectar al menos 2 de 3 dimensiones de la apatía: conducta, cognición, emoción e interacción social. El C es la apatía debe causar de deficiencias funcionales identificables, y la D no debe explicarse completamente por otros factores como el efecto de una sustancia o cambios importantes en el entorno del paciente. Entonces, reducción cuantitativa de la actividad dirigida. Vámonos a la fisiopatología de la apatía hasta el entendido que tenemos en estos momentos. En los estudios anatómicos, fisiológicos y conductuales se han identificado que los ganglios faciales tienen una función muy importante en torno a las acciones, a la cognición, a las emociones, además de que juegan un papel importante sobre todo para el comportamiento motivado. Este circuito que vemos ahí de los ganglios basales tiene una comunicación muy importante con regiones prefrontales. Aquí no sé si ve mi cursor, donde se comunica directamente con varias áreas de la zona prefrontal, y que esta a su vez tiene una conexión con el estriado. Este es los circuitos tálamo-corticales estriatales. Lo que vemos en una enfermedad de Alzheimer es una degeneración de los circuitos corticales prefrontales, que supone o habla de que podría ser la fisiopatología de la apatía en los pacientes. Estos circuitos de la corteza prefrontal se ven interrumpidos por la proteína tau y la patología amiloide en la enfermedad de Alzheimer. Y que en la imagen número B le pongo unos estadios 3 y 4 de Braak, porque se ha alcanzado a ver que a partir de estos estadios es que empiezan a tener estos cambios en estas áreas. Como tal, rápidamente voy a comentar lo que son las fases de Braak para no dejarlo de lado, y es que es la degeneración que va teniendo el cerebro en el continuo, y podemos observar que a partir del estadio 3 y 4
ya afectan áreas asociadas con lo que acabamos de decir de estos circuitos que tienen conexiones prefrontales, como el estriado, el cingo, la sustancia nigra, y que ya vimos que existe la asociación con los circuitos de ganglios basales y la corteza prefrontal. Como tal, existen tres regiones principales que se han estudiado para explicar la apatía. Entre ellas, todas esas tres regiones que voy a explicar son de la corteza prefrontal. La primera de ellas es la dorsolateral, que la característica es que es capaz de generar objetivos. Esta área nos ayuda a generar objetivos para acciones futuras, y esto es mediante representaciones generadas internamente, que es la base del pensamiento abstracto. Por lo tanto, cuando existe lesiones en esta área, la clínica que vemos en los pacientes es una pérdida en el plan cognitivo o en la meta de las acciones. Como tal, a esto lo pueden conocer como un pseudodepresivo, que se caracteriza por una disminución en la iniciativa, en la motivación, un afecto aplanado, verbalización reducida y una lentitud en el comportamiento. Y que eso lleva a una incapacidad para planificar y mantener una secuencia en las metas y en las acciones. El segundo de ellos es la región orbitoventromedial, que se encarga de hacer las evaluaciones emocionales. Una característica clave es el área de embotamiento emocional. Lo que vemos es embotamiento emocional. La emoción y el afecto nos ayudan a tomar decisiones. Si existen alteraciones en esta área, vemos una disminución en la reactividad tanto a emociones positivas como negativas, así como las recompensas. Y esto va a llevar al paciente a tener dificultades en la toma de decisiones. Y por último, la dorsomedial, que nos ayuda en la organización e inicio de conductas autogeneradas. Una alteración en esta área incluye daños en el cíngulo anterior y en la corteza premotora, que nos lleva a la pérdida de las acciones autoiniciadas y disminución del comportamiento espontáneo. Puede ser temporal y revertido cuando existe algún estímulo externo. Sin embargo, cuando ya avanza, llega un punto en el que puede pasar algo llamado mutismo asinético, que el mutismo asinético es donde los pacientes pierden la voluntad de moverse o hablar, aunque sean capaces de hacer ambas cosas. Entonces, es de suma importancia entender qué es lo que está pasando con la apatía. Entre estos hay muchas otras investigaciones, porque existen otras áreas, y ha sido complicado encontrar realmente el origen de la apatía. Entonces, ¿qué hago yo para hacer una respuesta? Bueno, ya vimos que los ganglios basales tienen una función importante. Entonces, primero yo, para generar algo, tengo que tener opciones en un contexto. Y ahí necesito tanto atención, percepción e información en general que yo ya debería de tener. Cuando veo mis opciones, voy y selecciono qué hacer de acuerdo a las evaluaciones que yo voy teniendo, mentales, tanto de la recompensa que voy a tener, el castigo, el esfuerzo que me va a llevar, el tiempo que me va a llevar y la probabilidad de éxito para alcanzar tal opción o lo que yo quiero hacer. Segundo, bueno, en tercero, ya viene la acción como tal, donde yo puedo tener la capacidad de decir, ¿lo sigo o me quedo ahí? Y por último, si yo decido seguir adelante y hacer estas acciones o hacer tal situación, tengo un aprendizaje. Y esto es a través precisamente de las opciones evaluadas anteriores, como la recompensa, el castigo que me llevó, el esfuerzo y lo que yo me llevo en el tiempo o cuánto me tardé o si fue beneficio para mí o no. Entonces, esta es una de las maneras de explicar cómo, aunque es algo tan automático para nosotros, pues es todo un proceso que puede ser estructurado. Y bueno, algo que podemos pensar entonces, si ya vimos que las regiones prefrontales son las áreas donde se ven más alteraciones, son esas conexiones con áreas prefrontales, pues ¿qué medicamento actúa en las cortezas prefrontales? Uno de ellos muy importante que probablemente todos conocemos es el metilfenidato. Entonces, ¿qué es el metilfenidato? Pues un potente inhibidor del transportador presináptico de dopamina, en menor medida de noradrenalina, y este bloqueo, como vemos en la imagen, lo que produce es que amplifica la neurotransmisión mediante el aumento de la concentración de dopamina de forma pulsátil en el espacio sináptico. En un metaanálisis a dosis terapéuticas de metilfenidato en pacientes con TDA, muestran una mejora en el funcionamiento ejecutivo y una mejora en la actividad de la corteza prefrontal, medida esto con resonancia magnética funcional. Entonces vemos que pues sí tiene una acción como tal en prefrontal, pero ¿en dónde más tiene acción? O hay que preguntarnos, ¿realmente solo es en prefrontal? Y por ejemplo, en el siguiente estudio que les voy a mostrar, se hizo en ratas, y el metilfenidato sí tiene mayores efectos sobre los niveles de catecolaminas en la corteza prefrontal que en las estructuras subcorticales del cerebro. Y algo muy característico es que la administración de este metilfenidato mejoró el procesamiento visual del núcleo geniculado y mejoró las funciones talámicas, que como ya vimos es parte del circuito de los ganglios basales.
Y un hallazgo muy importante fue la respuesta que tuvo en dosis en U invertida. ¿Eso qué quiere decir? Yo le doy muy poco metilfenidato, es perjudicial. Yo me paso de la dosis de metilfenidato, es perjudicial. Entonces, fue muy interesante porque encontrar un punto medio en esto fue difícil. Y como tal, las dosis que se utilizaron son dosis habituales, entre 10 y 20, que sí son usadas normalmente, 10 y 20 miligramos. Entonces, en el entendido neurobiológico, ¿por qué el metilfenidato nos ayudará para la apatía? Pues la apatía propone que hay una degeneración en la corteza prefrontal que produce síntomas, por lo que el uso de metilfenidato sugiere que pueden mejorar la apatía al aumentar las acciones de norepinefrina y dopamina en estos circuitos con los que yo les comento. Como tal, sí han hecho estudios para la apatía previos. Estos son 4 ejemplos nada más, existen otros. Entre ellos se han utilizado donepezilo, se ha utilizado modafinilo y metilfenidato. En este estudio del 2004, por ejemplo, con donepezilo, pues realmente no se encontró un beneficio. Sin embargo, existen otros estudios donde ya se ha visto el beneficio, por lo cual nos da una evidencia pues, bastante heterogénea de lo que sí ayuda o no ayuda. En el de modafinilo tampoco fue claro el beneficio, y en este del 2013 y 2018 del metilfenidato sí existen algunos cambios, y de hecho es algo que pues llama la atención y que brinca para los estudios futuros o que se fueron haciendo después de estos años sobre el metilfenidato en pacientes con enfermedad de Alzheimer para tratar la apatía. Entonces, nos vamos de lleno con el artículo. El artículo es del 2021, se publicó en JAMA Neurology en el 2021, ajá, y es de Jacobo Minzner, que es el director ejecutivo de investigación clínica y centro de investigación de enfermedad de Alzheimer en el Instituto de Investigación de Biotecnología Clínica de San Francisco Charleston, South Carolina. Aquí vienen los otros autores y el factor de impacto de la revista de JAMA Neurology es 29.9. Ahí vemos la foto del doctor. La pregunta de investigación de este artículo es, en adultos con enfermedad de Alzheimer, ¿el uso de metilfenidato en comparación con placebo disminuye la gravedad de la apatía? Vamos a ver. Los objetivos primarios de este artículo fue evaluar cambios en el score basal de apatía según el NPI a los 6 meses y evaluar la probabilidad de mejoría en la clasificación del estudio cooperativo de la enfermedad de Alzheimer e impresión clínica global. Para comentar posterior esta clasificación la voy a llamar como ADCS. Los objetivos secundarios fueron varios. Se hicieron 7 pruebas para evaluar cognición, una subescala de apatía llamada DIAR, escala de evaluación funcional, escalas de dependencia, escala de 5 dimensiones de salud, movilidad, autocuidado, actividades habituales, dolor, ansiedad, depresión, escala que mide la utilización de recursos de atención médica entre los adultos mayores, como el tiempo dedicado a la atención y la parte de los cuidadores, y los efectos adversos. El Salgarán Alban Feinstein, que fue un epidemiólogo estadounidense, investigador, y se le considera uno de los padres de la epidemiología clínica moderna. Y entonces este estudio es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, que según el modelo arquitectónico de Feinstein de 1985, nos dice que es, según el propósito comparativo, vamos a comparar metilfenidato con placebo, según el tipo de agente es una maniobra, que se usa un agente del cual esperamos un efecto, y en este caso es el metil. Según la asignación del agente es experimental, porque la maniobra el investigador se la asignó a los participantes, y según la dirección es longitudinal, porque se sigue a través del tiempo, en este caso son 6 meses, y según los componentes del grupo son homodémicos, porque la información se obtuvo exclusivamente del grupo, el cual son los participantes seleccionados. El método de estudio en la población fue reclutada en 10 centros clínicos, 9 en Estados Unidos, 1 en Canadá, entre mayo del 2016 a diciembre del 2019, siendo la última visita en julio del 2020. No se negó participación a ningún grupo étnico o raza en particular y fueron 307 potenciales participantes, 52 no pasaron el screening, 55 no eran elegibles, y este estudio, la parte ética se basó en las declaraciones de Helsinki. Los pacientes firmaron consentimiento informado por ellos mismos o por medio de representantes legales. Los criterios de inclusión, entre ellos fue el diagnóstico probable o posible, basado en los criterios de NINS-ADRA que les comenté hace rato, no requería imagen o biomarcador para el diagnóstico, el Minimental tenía que ir un puntaje entre 10 y 28 puntos, la apatía clínica tenía que ser moderada, marcada en las últimas 4 semanas en el NPI, y que el cuidador pudiera tener al menos 10 horas semanales con el participante. Para decir que la apatía clínica fue moderada, tiene que haber marcado o muy frecuente o bastante frecuente o frecuente, pero si solo marcaban frecuente tenía que haber una gravedad por lo menos moderada.
Lo que sí eran criterios de exclusión, entre ellos es, por ejemplo, antecedente o diagnóstico actual de depresión, cambios en el tratamiento de Alzheimer recientemente en los últimos 30 días, falla en el tratamiento de metilfenidato previamente, o alguna condición médica que contraindicara el uso de metilfenidato, o algún medicamento que se estuviera utilizando que impidiera el uso de metilfenidato, o que existiera una baja de peso no intencionada en los últimos 3 meses. La intervención realizada, bueno, fueron 99 participantes para el grupo de metilfenidato, como ya les fue una aleatorización, 99 participantes en el grupo de metilfenidato, 101 participantes en el grupo placebo, 131 eran hombres, 68 eran mujeres, la mediana de edad eran 76 años, y lo que se hizo, bueno, al final de esos 200 participantes se analizaron 181. En el artículo viene que las pérdidas ocurrieron a lo largo del estudio diversas situaciones, entre los retrasos por algunas asistencias en cuanto a las evaluaciones y valoraciones, y otro eran, lo comentaron ahí como pérdidas derivado, porque si vemos los años en el que se hizo, por COVID-19. Entonces, la intervención en el medicamento fue, los primeros 3 días se daban 10 miligramos de metilfenidato y posteriormente el resto del estudio, el resto de los 6 meses, se subía a 20 miligramos al día, más una intervención psicosocial que ahorita voy a comentar. En el placebo, la característica es que eran igualitas las cápsulas y no había ninguna forma de determinar que esto fuera el placebo o esto fuera metilfenidato, era igualito. Se hicieron visitas personales de manera mensual durante 6 meses, se hacían intervenciones psicosociales en el ámbito, en ambos grupos, que eso es algo muy importante, y las intervenciones psicosociales constaban de entre 20 y 30 minutos de sesiones con donde había asesoramiento, se otorgaba material educativo y existía una disponibilidad de 24 horas vía telefónica para el manejo de crisis en el staff que estaba trabajando. Hubo contactos vía telefónica cada 15, 45 y 75 días después de la aleatorización, y las visitas virtuales o telefónicas fueron permitidas debido al aislamiento por COVID-19. ¿Qué escalas se utilizaron? Como les decía, en los objetivos primarios, el NPI y la ADCS. El NPI lo comentaba que es una subescala en el área específica de la subescala de apatía, que mide otros síntomas neuropsiquiátricos, y en la ADCS, se las pongo aquí al lado, eh, es una evaluación que tiene que hacer un experto directamente con el paciente y con el cuidador, y lo que incluye es áreas cognitivas, del comportamiento y funcional. Además, hay una subescala dentro de esta misma ADCS donde se evalúa también apatía. Es una escala Likert de 7 puntos y se va desde un punto con una marcada mejoría hasta 7 puntos donde el empeoramiento es marcado. El monitoreo de los efectos adversos, bueno, se hizo una evaluación objetiva, tanto de signos vitales, estudios de electrolitos y electrocardiograma, con una baja de peso de más del 7% con respecto al basal, ya se consideró un efecto adverso, y efectos adversos serios era que terminaran en hospitalización, que ameritaran atención en urgencia o que hubiera una muerte. Y bueno, como vemos aquí en la tabla, en el seguimiento, como es, el NPI se hizo de manera mensual, el CGIC o ADC se hizo de manera mensual, y la parte de los efectos adversos fueron evaluados incluso no solo mensual, sino al inicio hasta cada 15 días. En el análisis se hizo un análisis por intención a tratar a los 6 meses, que incluyó 89 participantes del grupo de metilfenidato y 92 del grupo control. Intención a tratar es una forma de analizar los resultados que considera a todos los individuos ingresados al estudio, de acuerdo al grupo al cual fueron asignados originalmente, hayan o no hayan cumplido como tal con el protocolo. Importante que en total se perdió el dato de un participante en la base de datos, y se evaluó longitudinalmente del NPI del basal a 6 meses por medio de un modelo lineal mixto con intercepción aleatoria de cada participante y se ajustó de acuerdo a la clínica, edad, sexo y diabetes. Después se hizo un uso de estimación de Kaplan-Meier para determinar la asociación en el tiempo del incidente de ausencia de ningún síntoma de apatía, eso quiere decir que es como 0 puntos. Y en el ADCS se realizó una regresión logística. Entonces, en los resultados demográficos podemos encontrar que la mediana de edad, bueno, 76 años, la mayoría fueron hombres, con un 131, la mayoría eran pacientes de raza blanca, 181, en un nivel educativo alto, y la mayoría eran casados. Ahí.
Algo que también se estudió, pues es que 78% del grupo de metilfenidato y 88% del grupo placebo usaban algún otro medicamento, ya sea antihipertensivos, hipoglucemiantes, etcétera. El metilfenidato de 20 miligramos al día, 85.8 en el grupo metil y 90.7 en el grupo placebo, sí lo mantuvieron en esa dosis. 5 descontinuaron en el metilfenidato y 4 en el placebo. Minimental promedio era 19.2 puntos en el grupo de metilfenidato y 18.5 en el placebo, y el NPI de apatía tenía 8 puntos y 7.6 respectivamente. Otros medicamentos que se vieron que se utilizaban para, por ejemplo, demencia, son inhibidores de la colinesterasa en un 73%, memantina en un 38%, e incluso había 36% de pacientes que usaban ISRS. Entonces, ¿qué encontramos en los resultados de objetivos primarios? A 6 meses, pues, sí se observó una diferencia significativa entre los dos grupos en el puntaje de NPI para apatía, una diferencia media de menos 1.25 con un intervalo de confianza del 95% que van de menos 2.03 a menos 0.47 con una P de 0.002. Esto nos da una D de Cohen de 0.365, que recordemos que la D de Cohen lo que mide es el tamaño del efecto y mide la fuerza de las diferencias medias de las dos poblaciones, que en este caso de este puntaje nos daba un tamaño de efecto leve a moderado. Luego, pues se calculó el odds ratio de 1.90 con un intervalo de confianza de 95%, entre 0.95 y 3.84, con una P de 0.07, para valorar o obtener una mejoría en el puntaje de la escala de DCS para el metilfenidato comparado con placebo. Se utilizó el modelo como ajuste longitudinal para la escala de DCS, y el odds ratio para la diferencia de medias entre el basal y 6 meses entre ambos grupos fue de 1.43 con una P de 0.048. Algo que también se alcanzó a ver es que existe una fuerte asociación entre la mejoría del NPI y la subescala que les comentaba de la apatía, de la otra que es ADCS. El odds ratio fue de 2.95 entre un intervalo de confianza entre 1.48 y 5.97 con una P de 0.002. Y también se identificó una asociación entre la mejoría del puntaje de NPI de apatía y el puntaje global de ADCS, con un ratio de 6.10 y con una P de 0.009. Aquí vemos cómo a 6 meses se observó una diferencia significativa. Este es el seguimiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que viene abajo, son cada mes, y las diferencias medias medidas en el lado izquierdo. Recordemos que se usó el modelo lineal mixto, que lo importante del modelo lineal mixto es que hace evaluaciones repetidas, en donde una de las variables más importantes es el tiempo. Y como vemos aquí, la mayor diferencia fueron observadas a partir de los primeros 2 a 3 meses. Aquí, estos son los resultados al final de la escala. Como podemos ver, no existió ningún cambio como tal en otro síntoma neuropsiquiátrico, pero en específico apatía, pues sí. Y algo que sí es una excepción y algo que incluso podríamos haber hasta esperado con respecto al uso de metilfenidato, es que hubo alteraciones en la parte motora. En eso sí. En el resto de los síntomas neuropsiquiátricos como tal, no hubo ningún cambio. Bueno, algo que hicieron también es que usaron una gráfica de Kaplan-Meier, que si recordamos lo que son las gráficas de Kaplan-Meier, representan, bueno, se usan para la sobrevida. En una gráfica de Kaplan-Meier, siempre en el eje de las X va a ir el tiempo, y en el eje de las Y va la sobrevida, que en este caso aquí va sobrevida, y en el seguimiento. Lo que permiten estas gráficas es medir la diferencia de medias a través del tiempo. Y en este caso, el mayor cambio en el NPI se obtuvo en los primeros 2 meses. Los primeros 100 días, aquí podemos ver la estadística a través del hazard ratio, fue de 2.16 con un intervalo de confianza de 95%, que va entre 1.19 y 3.91 con una P de 0.01. Como tal, el incremento total del hazard ratio fue de un 57% entre el grupo de metilfenidato y el grupo control. En el seguimiento ya a 6 meses, el hazard ratio fue de 1.57 y el intervalo de confianza en 95% entre 0.97 y 2.53 con una P 0.07. El hazard ratio, pues cuando un investigador usa hazard ratio es porque está analizando la sobrevida, como vemos aquí en Kaplan-Meier, y entonces lo que le interesa, en este caso al investigador, es el tiempo que transcurre para que un evento ocurra. Como un ejemplo de otros estudios que podemos usar Kaplan-Meier y hazard ratio es
por ejemplo, la recaída en estudios para cáncer. Y esta diferencia a diferencia del riesgo relativo y el hazard ratio, es que en el riesgo relativo lo que usamos no nos preocupa el tiempo y más bien es el número de veces que pasó un evento, y aquí en hazard ratio sí es el tiempo. Lo que quiere decir como tal es la probabilidad de que un individuo en un periodo corto de tiempo tenga un evento en ese tiempo en particular. Eso es básicamente una explicación general para que recordemos lo de Kaplan-Meier y el hazard ratio. Cuando vemos un hazard ratio de 1, es que las tasas de eventos son iguales en ambos brazos. En este caso, el brazo de metilfenidato y el placebo, cuando es 1. Cuando es el hazard ratio de 2 más, etcétera, es que el doble, en cualquier momento el doble de los pacientes en el grupo como tal, en este, por ejemplo, de metilfenidato, está teniendo un evento proporcional al grupo comparado, entonces 2 veces mayor. Y cuando es de 0.5, es que es la mitad de los pacientes. En los efectos adversos, 17 casos de eventos adversos serios en el grupo de metilfenidato y 10 en el grupo placebo, todos en relación con el estudio. Más participantes en el grupo de metilfenidato perdieron más de 7% de peso, 10 versus 6, y en el resto de efectos adversos no hubo una diferencia entre los grupos. Los objetivos secundarios, no hubo diferencia en las diferentes escalas que les comentaba, no hubo diferencia en ambos grupos y las mediciones cognitivas, y en la escala de sobrecarga del cuidador no mostró una diferencia significativa. Entonces, nos vamos con el efecto del tratamiento, que en el NPI del basal, en el grupo de metilfenidato versus el grupo placebo, pues sí encontramos una P estadísticamente significativa, 0.002, donde sí nos impacta en el efecto del tratamiento. A diferencia de la otra escala, de la ADCS, donde realmente no hubo un cambio estadístico significativo. En las asociaciones, como les enseñé hace rato, pues sí hubo un cambio importante entre el NPI de apatía y la subescala de ADCS de apatía, la subescala, y entre el NPI y el ADCS en general. ¿Tienen validez estos resultados? Pues bueno, es un estudio aleatorizado, 1 a 1 por medio de computadora. Los grupos son muy similares. El tratamiento de los grupos es muy similar en el protocolo y en el seguimiento. El empaque y las tabletas fueron iguales en ambos grupos. Ambos grupos recibieron psicoeducativo. Dejaron el protocolo solo el 8.5%, que es menor al 15% que se calculó en el poder, en el cálculo de poder. Y los pacientes y el clínico se mantuvo confidencialidad total. Usaban hasta incluso mascarillas y solo los coordinadores de los 2 meses de seguridad se les permitió no portar mascarilla. El resto no se sabía quiénes eran. En conclusión, estos estudios de metilfenidato se asocian a una reducción leve moderada en apatía en pacientes con enfermedad de Alzheimer en la escala de NPI para apatía. En el ADCS no mostró diferencia significativa y que los efectos adversos usando metilfenidato fueron consistentes con lo esperado al usar con respecto, por ejemplo, al peso, y no hubo otros efectos adversos más allá. Tiene fortalezas este estudio, definitivamente. Los estudios que antes habían realizado habían sido por periodos cortos de tiempo, y en este caso, una de las fortalezas es que el estudio fue por 6 meses, cosa que no se había realizado antes. Y los efectos adversos fueron consistentes con lo esperado al usar metilfenidato. Importante que el metilfenidato no hizo algún otro cambio, algún efecto negativo hacia los pacientes en general, y que se combinó un abordaje farmacológico y psicoeducativo, lo cual a veces es muy difícil de hacer en los estudios. Y esto, además, que la combinación farmacológica y psicoeducativo fue en ambos grupos, tanto en el grupo placebo como en el grupo de metilfenidato. Tiene limitaciones el estudio, por ejemplo, la manera de hacer los diagnósticos, la inclusión de los diagnósticos de enfermedad de Alzheimer, no se obtuvo biomarcadores, así como vemos una diferencia entre los mini mental desde 10 hasta 28, entonces claramente los pacientes en esa parte probablemente podrían tener un diferente nivel de deterioro cognitivo. Existe poca información realmente sobre la razón por qué algunos participantes dejaron el estudio o fallaron en el screening inicial. Y además hay que recordar que existió ciertos problemas derivados de la pandemia de COVID-19 en medio del estudio, donde probablemente se complicó en la parte de cómo ir a abordar y visitar a los pacientes. Recordemos que estos son pacientes ya de una tercera edad, en donde son el factor de riesgo número 1 en esos momentos de COVID, bueno, en general para las enfermedades. ¿Y cuáles de estos resultados a mí me ayudan para los pacientes en mi práctica clínica? Primero, hay que preguntarnos, ¿el tratamiento es factible de usar en el sitio donde nos encontramos? Pues sí, es un medicamento que utilizamos con frecuencia y al que tenemos acceso y que lleva tiempo ya siendo utilizado. E incluso, aunque no viene como tal FDA
aprobado para apatía, sí es un medicamento que se ha utilizado en respuesta a los estudios previos de metilfenidato para apatía. ¿El beneficio es potencial mayor al riesgo? Pues yo considero que sí. Esto porque el tratamiento es bien tolerado, haciendo obviamente una especial énfasis en la pérdida de peso, lo cual se puede monitorear previamente, así como que existe una facilidad para la suspensión de estos medicamentos. Normalmente la evaluación que nosotros hacemos cuando vemos a un paciente, pues ya le pedimos, valoramos signos vitales, le pedimos estudios generales y no veo una diferencia en cuanto al metilfenidato en comparación, por ejemplo, cosas que utilizamos con mayor frecuencia como ISRS, donde incluso en los ISRS hay unos donde podemos tener síntomas de descontinuación, que en este caso, por ejemplo, pues no los vamos a ver como tal. Y el beneficio aún puede ser estudiado más a fondo porque pues, habrá que evaluar los cambios clínicos en cuanto a calidad de vida de los pacientes, en cuanto a la satisfacción del paciente y ver si realmente a largo plazo, después de 6 meses o incluso, no sé, un estudio más dirigido hacia la sobrecarga del cuidador. Porque recordemos que esta es uno de los síntomas neuropsiquiátricos que más afectan en la sobrecarga del cuidador. Y a veces como que perdemos esa parte de vista y nos enfocamos solo en el paciente, pero quien va a estar ahí, pues es el familiar o el encargado de ese paciente. Como conclusión, el ADMET-2 está en fase 3, es un estudio aleatorizado doble ciego donde el resultado muestra cambios en apatía basado en la escala de validad de NPI, abre la puerta a seguir investigando sobre la calidad de vida del paciente y del cuidador a más largo plazo, y pues puede ser entonces el metilfenidato un tratamiento para el síntoma neuropsiquiátrico más común, que en este caso es la apatía, sí, probablemente en grupos seleccionados en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta.